Transmisión en marcha. Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar un sábado a la mañana para esta charla. Como siempre, en principio, les queremos agradecer al director de la carrera, Pablo Bordoli, y a la Secretaría que nos presta este espacio para poder extendernos todo lo necesario y que no se nos corte en el tiempo de uso del Zoom. Y bueno, contento de que esta sea el último encuentro complementario del año para la materia terapéutica kinesiológica deportiva, que acá con Franco estamos ahí encargados de la coordinación. Y bueno, estoy muy contento de que sea el mismo el que esté dando este último encuentro complementario, así que vamos a aprovecharlo. Le damos la bienvenida, por supuesto, y bienvenida a todos los presentes. Así que cuando vos quieras, Franquito, decidimos elegir este enfoque hacia la prevención de esguince de tobillo que Franco un poco habla durante los encuentros de cursada. Y bueno, vamos a reforzar un poquito este enfoque. Así que cuando quiera, Franco, todo tuyo. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos y a todas. Muy buen día. Un placer, un honor estar hoy en este encuentro con todos ustedes. Y un lujo, Diego, que se me abra este espacio, que se me permita este espacio, es un placer. Así que recontra agradecido, tanto a vos como a las autoridades de la universidad, a Pablo por abrirnos este espacio. Así que, bueno, vamos a comenzar. Franquito, que me olvidé decirles a los presentes que vamos a habilitar un espacio al final de la exposición de Franco, y cualquier pregunta, cualquier consulta que vaya surgiendo la pueden ir volcando en el chat, o las leemos al final, o directamente al final, cuando abramos el espacio, habilitamos micrófonos y hacemos todas las preguntas que consideren necesarias. Bien, excelente. La idea es un poco hablar de esta lesión, ¿sí? De la prevención sobre esta lesión, que como sabrán, ¿sí? Dentro del deporte es muy frecuente y hay bastante bibliografía que habla respecto a cómo disminuir los riesgos de tener este tipo de evento. Bien, entonces, para comenzar, ¿sí? Hay un estudio de Gwendolyn Buber y colaboradores, ¿sí? Del 2018, es una guía clínica que habla de tratamiento y prevención de esguince de tobillo, que cuando habla de la prevención, ¿sí? Expone que las medidas que están actualmente más respaldadas, ¿sí? Para trabajar de esa prevención son el brace y el tape y el entrenamiento neuromuscular orientado hacia la propiocepción. Bien, lo primero para destacar, que nos gusta siempre mencionar, ¿sí? Es el hecho de la palabra prevención, ¿no? La palabra prevención, ¿sí? Denota que si hacemos algo, ¿sí? O sea, ejemplo, nos aplicamos una vacuna, ¿sí? Vamos a evitar que se dé tal enfermedad. Ejemplo, una gripe. La realidad es que a nosotros nos gusta hablar más del término, ¿sí? Reducción de probabilidad o disminución de la probabilidad de lesión, y no tanto de la palabra prevención. Es una cuestión de semántica, pero nos gusta siempre destacar esto porque la realidad es que el entrenamiento de la propiocepción no va a evitar que nosotros nos lesionemos. Ejemplo, ¿sí? Si ustedes ven acá la imagen, ¿sí? En el borde inferior derecho, ¿sí? Hay un camión, ¿sí? Que lo pasó y lo arrolló a Messi, ¿sí? Y casi que le rompe el tobillo. Y lo esguinzó, pero de casualidad, pero no se lo rompió de pura suerte. Entonces, eso no lo vamos a poder evitar. Entonces,
vamos a reducir con el entrenamiento proprioceptivo, con el uso de brace o el tape o alguna otra medida, reducir las probabilidades de tener esa lesión, pero no evitarla. Bien. Por otro lado, el uso del brace, la palabra brace significa una tobillera, ¿sí? Son las clásicas tobilleras de neopren que vienen con los abrojos, plegables, ¿sí? de velcro, y el tape principalmente se habla de el vendaje con la cinta de tela, ¿sí? El estribo. Bien. Hay una controversia quizás entre quién es mejor o cuál de las dos medidas, o el uso del brace o el tape, tiene mayores efectos sobre la disminución del riesgo de lesión, de este tipo de lesiones. La realidad es que ambos tendrían efectos positivos. Depende de qué autores uno lea, va a encontrar que el uso del brace tiene mayores efectos positivos, el uso del tape tiene mayores efectos positivos que el brace. La realidad es que ambos tienen efectos positivos sobre la disminución de la probabilidad de tener este evento. Y cuando hablamos del entrenamiento neuromuscular, está más orientado hacia la propiocepción, hacia este sistema de sensores, este sistema somatosensorial, que forma parte, ¿sí? de uno de los tres pilares del equilibrio. Cuando hablan del trabajo propioceptivo, hablan del trabajo, ¿sí? del equilibrio estático y dinámico, ¿sí? Entonces, hablan de la propiocepción como un componente, ¿sí? del equilibrio. Sabemos que el equilibrio se conforma por, ¿sí? el sistema vestibular, la visión y el sistema somatosensorial o propiocepción. ¿Bien? La idea es trabajar sobre la propiocepción, no los podemos disociar, obviamente, ¿sí? Van a estar trabajando los tres cuando trabajemos el equilibrio, pero la idea es hacer hincapié sobre el sistema somatosensorial, ¿bien? Y también sobre la estabilidad articular, que tiene que ver con algo más segmentario, ¿sí? Algo más articular, no tanto, ¿sí? y no tan integral como es el equilibrio, que incluye lo vestibular también y la visión. Bien. Esto es una infografía, ¿sí? de un estudio de Gifland, ¿sí? Gabriela Gifland, del 2014 y colaboradores. Obviamente es una revisión sistemática con metaanálisis que habla de que el entrenamiento de la propiocepción es una medida a implementar tanto en deportistas con y sin esguinces previos. La evidencia que destaca este artículo, lo que pone los resultados que llega este estudio, es que el entrenamiento propioceptivo, ¿sí? tiene más evidencia o respalda más, quizás está más respaldado en pacientes o en deportistas que tuvieron un esguince previo, uno o más eventos previos. Ahora bien, tenemos los deportistas que no sufrieron nunca un esguince de tobillo. ¿Y qué pasa con ellos? Hay menos estudios que hablan sobre esta temática, sobre personas que no tuvieron un evento de tobillo, un evento de esguince de tobillo, pero ¿sí? la tendencia es a favor del trabajo propioceptivo. Se pone un grupo control, se pone un grupo del trabajo que está trabajando el sistema propioceptivo a través de ejercicio de equilibrio, ¿sí? Y lo que llegaron es que la tendencia, los resultados que concluyeron es que la tendencia es que las personas que realizaron ejercicios propioceptivos tuvieron menor probabilidad de lesión que aquellos que no lo tuvieron. Entonces, para ambos sería, ¿sí? para ambos grupos sería el trabajo propioceptivo como una medida a implementar desde la prevención. Bien, cuando hablan también en este estudio del trabajo propioceptivo, hablan de trabajos de equilibrio estático y dinámico. Y esto es una reflexión que uno hace, ¿no? Cuando un deportista se lesiona, cuando un deportista tiene un esguince, ¿sí? articular, en este caso de tobillo, se altera todo este sistema de sensores,
que tiene que ver con la propriocepción, toda esta autopista de información que viaja a corteza, ¿sí? A través de estos sensores son los mecanorreceptores que tenemos en los ligamentos, en la articulación, en la cápsula articular, a nivel muscular. Bien, y se alteran ¿por qué? Porque hay una inhibición artrogénica, porque puede haber una lesión ligamentaria. Entonces, a través de los ejercicios de equilibrio, ¿sí? Vamos a desafiar este sistema, ¿sí? Vamos a desafiar otros sistemas también, como dije, el vestibular, ¿sí? Y la visión también se van a ver desafiadas, pero la idea es, ¿sí? Intervenir sobre los somatosensoriales, sobre la propriocepción, a través de ejercicios, ¿sí? Estáticos y dinámicos que empiecen a enviar, ¿sí? Información a través de esta autopista y restablecer, ¿sí? Las conexiones, ¿sí? de este sistema que envía información aferente y que deriva en una respuesta, ¿sí? del efector para poder intervenir ante diferentes situaciones que se puede ver expuesto ese deportista. Entonces es importante hablar de esto porque, bueno, se conoce que la definición de propriocepción, ¿sí? Tiene que ver con esto de que es una variante del tacto para censar, ¿sí? Lo que es el movimiento y la posición articular. Bien, pero los ejercicios que exponen, ¿sí? Estos artículos hablan de ejercicio de equilibrio estático y dinámico. Bien. Perfecto. Seguimos hablando un poquito del brace y el tape, ¿sí? Y un estudio de Kaminsky y de Land del 2019 hablan de los efectos que tiene el vendaje o el tape sobre el deportista, ¿sí? que lo utiliza. Y exponen que los efectos son mecánicos, neuromusculares y psicológicos. Dentro de los efectos mecánicos, hablamos de que el vendaje va a restringir los rangos máximos de movimiento y que va a depender obviamente, de la dirección que tenga ese vendaje, de la dirección que nosotros le pongamos a ese vendaje o que el deportista le ponga a ese vendaje, ¿sí? Entonces va a restringir los rangos de movimiento. Supongamos que queremos restringir la inversión, que es el mecanismo de lesión más habitual del esguince, ¿sí? Lateral del tobillo. Bien, o podemos restringir también la dorsiflexión o la flexión plantar, depende de la disposición de ese vendaje. Una de las cosas que aclara es que el estudio es que esa restricción puede disminuirse producto del tiempo que está jugando ese deportista, producto del tiempo de exposición de ese deportista en el partido. O sea, se puede ir aflojando, pero sus efectos, ¿sí? Sus efectos sobre la restricción del rango de movimiento no se van a ir totalmente. O sea, van a disminuirse un poco porque se va a ir aflojando ese vendaje, el vendaje se va a ir aflojando, pero, ¿sí? No del todo. O sea, los efectos van a seguir estando, ¿sí? Durante el partido también, durante todo el partido. Esto es importante aclararlo, ¿por qué? Porque muchas veces dicen, o se habla de que el vendaje se afloja. Sí, se afloja, pero la evidencia dice que sigue actuando a pesar de que se afloja. En cuanto a lo que hablan de lo neuromuscular, ¿sí? de los efectos neuromusculares, hablan del estímulo, ¿sí? de los proprioceptores, de estos sensores que tenemos articulares. Principalmente, ¿sí? Los cutáneos y los músculos tendinosos, que van a intervenir, ¿sí? En lo que es la estabilidad postural de ese tobillo, ¿sí? En situaciones donde se requiera, ¿sí? En situaciones tanto estáticas como dinámicas. En el deporte sabemos que las situaciones que se va a ver expuesto el tobillo van a ser más dinámicas. Y en cuanto a lo psicológico, ¿sí? Es importante destacar que el deportista, ¿sí? Va a sentir y va a tener una percepción mayor de estabilidad,
¿sí? Es lo que hablan y a través de esto se hace a través de encuestas, porque es muy subjetivo, ¿no? Mayor confianza, mayor tranquilidad y obviamente esto va a desencadenar en una disminución del miedo a reelección, ¿sí? De ese deportista. Y cuando hablamos de disminución del riesgo de lesión, hablamos, o de relesión, mejor dicho, hablamos de deportistas que ya tuvieron un evento de esguince de tobillo. Entonces, los efectos están bien marcados en cuanto a lo mecánico, neuromusculares y psicológicos, ¿sí? Que van a ayudar a ese deportista a que se pueda desempeñar de una manera más segura, principalmente cuando ya tuvieron un evento de esguince de tobillo. Bien, y esto lo destaco también porque el efecto, ¿sí? del vendaje quizás está más descrito en la bibliografía en aquellos que tuvieron un esguince previo, o sea, en aquellos que tienen un antecedente de esguince de tobillo. Y está más descrito de esta manera, ¿por qué? Porque es bastante difícil comprobar los efectos de vendaje en personas sin antecedente de esguince de tobillo. ¿Por qué? Porque es muy difícil también hacer ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? En donde el mismo clínico, el mismo fisioterapeuta, aplique ese vendaje, ¿sí? Y controle la exposición de ese deportista. O sea, tenemos un plantel, supongamos, de 20 deportistas, de 20 jugadores de fútbol, y es muy difícil que ese clínico, ese en realidad fisioterapeuta o kinesiólogo, realice el vendaje de los 20 jugadores de la misma manera, con la misma presión, ¿sí? Entonces es muy difícil comprobar eso, el efecto del vendaje en deportistas que no tuvieron un esguince previo. Por ahí es más fácil en los pacientes que tuvieron esguince, en los deportistas que tuvieron un esguince previo, porque van a ser en menor cantidad. Entonces esa misma persona puede aplicar el mismo vendaje con la misma presión o de similares características y podemos estudiarlo de esa manera. Bien. Otra de las medidas a implementar, ¿sí? Otra de los factores de riesgo que describen mucho en la bibliografía es la dorsiflexión de tobillo, ¿sí? Que es un factor importante. La disminución del rango de dorsiflexión de tobillo está descrito para muchas patologías del miembro inferior, llámese tendinopatía de Aquiles, desgarros del tríceps ural, desgarros de isquios urales, lesiones del ligamento cruzado anterior, esguince de rodilla, tendinopatía rotuliana, muchas, ¿sí? Pero dentro de lo que estamos hablando, de la temática que estamos hablando, del esguince de tobillo, es un factor de riesgo a considerar muy importante. Cuando un deportista se lesiona el tobillo, sufre un esguince lateral de tobillo, en muchos casos, ¿sí? Hay una disminución del rango de movimiento de la dorsiflexión. ¿Por qué? Por retracción muscular, ¿sí? Por retracción capsular, por la disminución de la artrocinemática del astrágalo, o sea, la capacidad del astrágalo de moverse cuando, ¿sí? De posteriorizarse en realidad, cuando la rodilla va hacia adelante en carga, ¿sí? Cuando se genera la dorsiflexión en carga. Entonces, es muy importante trabajar sobre la dorsiflexión porque está descrita como un factor de riesgo que predispone a tener un nuevo evento de esguince de tobillo. Bien. ¿Cómo se mide la dorsiflexión de tobillo? ¿Sí? Se puede medir, ¿sí? De manera pasiva, de manera activa, en carga, sin carga. Nosotros solemos utilizar, ¿sí? este test, ¿sí? Que es el lunge test, y lo solemos medir con el inclinómetro, ¿sí? Que es el Clinometer, es la aplicación que se puede descargar de manera gratuita por el celular y podemos medir la dorsiflexión en carga. ¿Cuánto, ¿sí? Se anterioriza la tibia respecto al tobillo? ¿Bien? Respecto a la articulación. Y medimos, ¿sí? La cantidad de grados. Y en general comparamos
un tobillo respecto al otro tobillo. Bien. Y si bien, ¿sí? Los factores de riesgo que estuvimos hablando serían los más respaldados por la bibliografía. Hablamos del brace, hablamos del tape, hablamos de la propriocepción o del entrenamiento de la propriocepción, y hablamos de la dorsiflexión de tobillo, el trabajo de la dorsiflexión de tobillo. No tenemos que descuidar otros factores de riesgo, ¿sí? Como pueden ser, ¿sí? La fuerza, ¿sí? La resistencia cardiorrespiratoria, la coordinación, el tiempo de reacción muscular, el ROM de tobillo, no solamente en dorsiflexión, sino en flexión plantar, también está descrito, y el índice de masa corporal, como los principales, y los que podemos modificar. Después hay otros factores de riesgo que no son modificables, que nos van a servir como organizadores, sí, obviamente, pero preferí destacar más que nada los factores de riesgo que son modificables, los que podemos intervenir. Bien. En caso de la fuerza, ¿sí? Cuando un deportista sufre un evento de esguince de tobillo, en general, ¿sí? Hay una inhibición artrogénica en todas las articulaciones, ¿sí? Que uno se lesiona. Ejemplo, nosotros nos deslizamos la rodilla y hay una inhibición artrogénica que en general afecta, ¿sí? el vasto interno del cuádriceps. En este caso, cuando hay una lesión de esguince lateral de tobillo, quien se afecta más son los peroneos, ¿sí? El peroneo corto. Entonces, sería muy importante también laburar sobre los estímulos de fuerza de los grupos musculares, ¿sí? del tobillo, que pasan por el tobillo, para poder intervenir y poder reducir los riesgos también de tener un nuevo evento de esguince de tobillo, ¿sí? Otro aspecto que quiero destacar, que quizás en alguna diapo lo tenía programado, es que nosotros cuando trabajamos desde la prevención, ¿sí? Evaluamos y vemos si está presente o no ese factor de riesgo. Ejemplo, evaluamos la dorsiflexión de tobillo, ¿sí? Tenemos un grupo de jugadores de fútbol, supongamos, hacemos un testeo general masivo y por ahí detectamos en 4 o 5 deportistas que tienen una disminución marcada de la dorsiflexión de tobillo. Bien, ¿vamos a trabajar solamente sobre esos deportistas que tienen una disminución del rango de movimiento? Otro ejemplo, vamos a trabajar sobre deportistas que tienen solamente una disminución o un déficit marcado del equilibrio. Y yo diría, a ver, es una consideración mía y esto es un tema para debatirlo, obviamente, pero reflexionando un poquito, nosotros tenemos un grupo de deportistas y tenemos que trabajar sobre estos déficits que encontramos. Encontramos en 5 o 6 deportistas de 20, 25. ¿Por qué no trabajarlo en los demás? ¿Cuánto tiempo nos puede llevar trabajar en los demás también estos factores de riesgo? Ya que sabemos que el esguince de tobillo es muy frecuente y que suele, ¿sí? Afectar a deportistas, ¿sí? Y en determinados deportes, ejemplo en el fútbol. ¿Por qué no trabajarlo también en deportistas que no tienen este factor o que no hay un déficit marcado en estos componentes? ¿Sí? ¿Por qué no? A ver, ¿cuánto nos demandaría de tiempo? 10 minutos de entrada en calor, ¿sí? 10 minutos del trabajo durante la planificación del entrenamiento. Entonces, podemos trabajarlos en todos, ¿sí? Y ya sabemos, como estuvimos viendo, que estos factores de riesgo están presentes, pueden estar presentes tanto en deportistas que no sufrieron un esguince previo como en aquellos que sufrieron esguince, tienen un antecedente de esguince, y que la realidad es que los efectos, ¿sí? Son más marcados obviamente en los pacientes que tienen un antecedente, pero
¿sí? La tendencia es positiva también para las personas que no tuvieron antecedentes de lince de tobillo. Me parecía importante hacer esta reflexión porque muchas veces evaluamos, vemos y solamente trabajamos o queremos trabajar sobre esos deportistas que tienen ese déficit. Y quizás considero de que, teniendo en cuenta que la lesión es muy frecuente en ese deporte, podemos trabajarlo igual, no hacer diferencias y mal no le va a venir a ese deportista. Bien. Bueno, muchísimas gracias por estar escuchando. La verdad que, como les dije al principio, es un placer y es un gusto haber estado dando este pequeño encuentro, haber estado dando esta pequeña exposición y bueno, abrimos el espacio para las preguntas, las dudas que tengan para poder debatir y poder charlar y en el caso de que las pueda responder, mejor todavía, ¿no? Buenísimo, Franco. Bueno, invitamos a los presentes a habilitar el micrófono si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que podamos sumar. Yo ya tengo 2 preguntas, así que les voy a dar primero el espacio a ustedes, y si no... ¿Vos tenés preguntas para mí? Sí. Son matadoras tus preguntas. Pará, Diego, no, por favor. Al menos 2. Dejo de compartir. Dale. Muy bien. Bueno, mientras van pensando preguntas, yo voy a arrojar la primera. Bueno, un poco lo mencionaste, ¿no? Supongamos, y me gustaría llevarlo a la práctica, y le pregunto al deportista, o al ex deportista, ¿se puede decir ya? ¿O seguís? Estoy ahí en un dilema. Transición. Pero... Exacto. Bueno, le pregunto al deportista devenido en kinesiólogo, a la hora de encarar un grupo de trabajo en un deporte donde tenemos un plantel de jugadores. Si fuera un deporte individual, bueno, por ahí es más fácil seleccionar una batería de test y hacemos todos los test que dispongamos. Ahora, en un plantel numeroso, como puede ser el fútbol, el futsal, donde realmente el tiempo está limitado para hacer una enorme cantidad de test que nos vendrían bien, pero bueno, hay que elegir y seleccionar. ¿Cómo es el abordaje ese inicial de encarar un grupo de trabajo en un deporte específico y seleccionar los test para llevarlos a cabo y en la búsqueda de estos factores de riesgo? ¿Cómo es la secuencia? Perfecto. Un poco siempre lo debatimos en las clases esto y tenemos una especie de cuadro que nos organiza o de esquema, por así decirlo, que es el cuadro magno, ¿no? Que nosotros le llamamos, que bueno, seguimos una secuencia de pasos. Podemos hacer encuestas en el deporte, ejemplo, en el futsal, ¿sí? Que es un deporte que le encanta a Diego. ¿Sí? Dejémoslo ahí. ¿Un juego o un deporte? Perdón. Déjalo ahí. Ok. Podemos entonces hacer encuestas a los deportistas y podemos ver qué lesiones son las que más frecuente tuvieron o las que se vieron expuestos, ¿sí? Qué lesiones sufrieron esos deportistas. O podemos también buscar en la bibliografía qué es lo que habla, ¿sí? Las diferentes revisiones, los diferentes artículos respecto a las lesiones más frecuentes de ese deporte, ¿sí? Y después lo que tenemos que hacer es determinar cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Cuáles son los factores de riesgo que tienen esos deportistas y que en realidad describe también la bibliografía para esas lesiones, ¿sí? Y cómo lo vamos a ir, ¿sí? Descubriendo a través de test. Entonces, depende de los factores de riesgo, ¿sí? que tengan presentes, ¿sí? O que describan en realidad la bibliografía para esas lesiones, van a ser los test que vamos a seleccionar para identificar si están presentes o no están presentes, ¿sí? Y después de eso salen las medidas preventivas. O sea, tenemos un grupo de deportistas, sabemos que para la lesión de esguince lateral de tobillo, un factor de riesgo es la disminución de la dorsiflexión, y encontramos a 5 deportistas que tienen
¿sí? Lo evaluamos con el lunge test, por ejemplo, y encontramos que hay un déficit del ROM de la dorsiflexión del tobillo marcado en 5 o 6 deportistas, bueno, de ahí sale la medida preventiva. Tenemos que mejorar esa capacidad, ¿sí? Esa capacidad del tobillo de moverse en esa dirección. Y así con todos los factores de riesgo. Encontramos un déficit de equilibrio estático y dinámico. Perfecto, las intervenciones van a ir enfocadas a eso. ¿Sí? Después la cuestión es reevaluar un poquito, ¿sí? Y ver si sigue estando presente o no ese factor de riesgo después de un tiempo de aplicar esa medida preventiva. Se me ocurrió otra, voy a dejarla más picante para el último. Bueno. ¿Te puede responder? Igualmente quiero saber si te puede responder. Sí. Ok. Normalmente cuando vemos medidas preventivas para modificar estos factores de riesgo que detectamos, habitualmente y es común que veamos el trabajo monopodal estático y su progresión, ¿no? Primero en base estable, después lo subimos al mini BOSU y después ya pasamos a los saltos, así sin término medio. Y vos hablaste un poquito de los componentes de la estabilidad articular, tanto en dinámica como en estática. ¿Qué opinión te merece ese abordaje? Qué picante que sos, tema de debate de no, siempre. Me queda la más picante, la dejé para después. Tema de debate de siempre. A ver, como comenté un poquito, la realidad es que el equilibrio, ¿sí? Se compone de 3 componentes, principalmente. El proprioceptivo, el sistema somatosensorial, el vestibular, ¿sí? Y la visión. Las progresiones van a ir en función a cómo se va desenvolviendo ese deportista ante los ejercicios que vamos planificando. Y la realidad es que de a poco lo tenemos que ir llevando a que ese deportista haga actividades, ¿sí? Realiza actividades similares a las de su deporte, ¿no? Entonces, tenemos un deportista que tiene muchas caídas de un salto, ejemplo, un voleibolista o una voleibolista, ¿sí? Y poco a poco lo tenemos que llevar de una posición más estática a una posición más dinámica y llevarlo también a los movimientos, a los gestos motores que utiliza en su deporte. Entonces, hablamos de que en un periodo vamos a trabajar algo más estático para que se vaya afianzando, para que se vaya adaptando, y a medida que va transcurriendo el tiempo y que vemos que va avanzando y que va teniendo menos dificultades al realizar los ejercicios a través de los desafíos que nosotros le vamos poniendo, lo tenemos que ir llevando a estos gestos que son las caídas de un salto, los cambios de dirección y demás, ¿sí? Las caídas de salto tanto bipodales como unipodales. Entonces viene por ahí un poco el asunto de trabajar el equilibrio. No se puede disociar el equilibrio y trabajar solamente el sistema propioceptivo. Ya lo sabemos, ¿sí? El equilibrio está compuesto de un montón de factores, de estos 3 factores principalmente. Entonces no los podemos disociar. Ahora bien, después está la disyuntiva de, bueno, lo pongo en un plano inestable, lo pongo en un plano estable, lo pongo en un plano inestable, lo pongo en un BOSU, lo subo o no lo subo. A ver, es algo que nosotros siempre debatimos, ¿sí? Y me parece, y es una opinión muy personal, en que puede ser, ¿sí? Puede ser una forma de trabajarlo. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre los tiempos de reacción muscular, porque trabajamos sobre la estabilidad y la capacidad de ese tobillo de volver a la posición y mantener los contactos articulares, ¿sí? Ante una inestabilidad. Pero realmente, ¿sí? Es muy difícil que el deportista se vea sometido a una situación de inestabilidad similar a la de un BOSU en el campo de juego. Entonces, ¿puede ser una variante a trabajar? Considero que sí, pero no tiene que ser la única y tiene que estar acompañada de un montón de otros trabajos que tienen que ver con reproducir o acercarnos a los gestos motores que tiene habitualmente en su deporte. Bien, vamos a la picante.
Bien, ¿te puedo responder nuevamente? Sí, sí. Vos hablaste del vendaje y lo planteaste como una modalidad preventiva. Sabemos bien que los futbolistas, sobre todo, no conozco tanto el futsal, pero me imagino que debe ser igual, que tienen una sensibilidad especial en sus pies. Y algunos se niegan a usar ese elemento de contención. Y vos venís con todo el bagaje desde los formativos de la kinesiología, ¿no? Que hay que prevenir y el vendaje está demostrado, está avalado, está respaldado, que sirve para prevenir el esguince o la recidiva, y el futbolista te dice, no me molesta, no pierdo rendimiento, no. ¿Qué ¿Qué haces? hacemos, no, con eso? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Entre paréntesis, ¿vos formás parte de ese grupo sensible? Yo formo parte de ese grupo sensible. Qué malo que sos, ¿eh? Eso es, ¿sabés qué? Con maldad vas a ver. Está relacionado con Bárbaro. pero debe estar relacionado con el talento, me imagino. No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Al rústico al rústico no le molesta. Nada, que tiene la pata de palo no le molesta, eso seguro. Ejemplo, bueno, tu persona, ¿no? Obvio. Los marcadores centrales no Radical. necesitan demasiado de movimiento de tobillo para eludir a un deportista, si la tiran para arriba. Muy bien. Es un tema importantísimo este que está hablando Diego y que nos lleva muchas veces a replantearnos la forma en la cual podemos llegar a implementar esta medida preventiva en los deportistas, ¿no? Tenemos que evaluar también las preferencias, ¿sí? de los deportistas, porque nosotros venimos con la medida, bueno, sabemos, la evidencia nos dice que el vendaje, el estribo, ¿sí? es una herramienta primordial para disminuir los riesgos de lesión de tobillo. Sí, nosotros vamos con el librito, pero después tenemos, ¿sí? los técnicos, los preparadores físicos, los deportistas que forman parte, ¿sí? de ese plantel y que quizás vienen con un montón de conocimientos y de experiencias previas que, bueno, yo usé el vendaje, pero la verdad que no me lo banco. El vendaje no sirve para nada. La verdad que utilicé un vendaje y me lesioné igual. Entonces, nuestro rol quizás, ¿sí? parte desde el hecho de educar, ¿sí? y exponer los beneficios con objetivos claros sobre los deportistas, exponiendo cuáles son los beneficios que le van a aportar y a partir de ahí ver la balanza hacia dónde se inclina, ¿sí? Y tener en cuenta también los antecedentes de ese deportista. Un deportista que no tuvo antecedentes, ejemplo en el fútbol, ya que pusimos el ejemplo del fútbol, vamos con el ejemplo del fútbol, que claramente se utilizan los pies, ¿sí? y los movimientos del tobillo para desempeñarse y desempeñarnos en la actividad. Es como restringir y es como disminuir quizás el rendimiento de esa persona al aplicar un vendaje. Entonces, en una persona que no tuvo un antecedente de esguince de tobillo y que vemos que hay factores de riesgo que no están presentes, ¿sí? Ejemplo, tiene una buena estabilidad, tanto estática como dinámica, los niveles de fuerza se mantienen en rangos normales, la dorsiflexión de tobillo, el rango de dorsiflexión de tobillo lo tiene bien, o no hay una diferencia significativa entre uno y el otro. Quizás podemos jugar un poquito y podemos decir, bueno, está bien, las preferencias del paciente del deportista es no hacer, no tener, no aplicarse esta medida preventiva. Bien, bueno, tratamos de maximizar las otras condiciones para tratar de disminuir los riesgos de tener una lesión. Ahora bien, en los deportistas que tuvieron un evento de esguince previo, quizás el objetivo un poco cambia, ¿sí? Porque ya sabemos que tuvo un antecedente de esguince y ya conoce un poquito cómo se maneja la patología. Y ahí
ya entra en juego nuestra capacidad de educar a ese deportista y bueno, y exponerle los riesgos y los beneficios de la utilización o la no utilización del vendaje. Porque acá también entra en juego la inestabilidad crónica de tobillo. ¿Sí? Si ese deportista tiene esguinces a repetición, una de las medidas que podría llegar a implementar es el uso del tape o el brace. Entonces, acá es riesgo-beneficio, pero acá ya tenemos un objetivo claro, que es disminuir el riesgo de una nueva lesión, porque ya tiene un antecedente de lesión. Entonces, me parece que está en la capacidad de nosotros acá de convencer a ese deportista y también de educar al cuerpo técnico en la utilización de esta medida como una medida para reducir los riesgos de tener un evento o un nuevo evento, en este caso de esguince de tobillo. Parte por ahí de los objetivos en realidad que tengamos y también de conocer a la población en la cual estamos trabajando. Excelente, Franquito. Nada, por ahí agregando la lesión previa como principal factor de riesgo, en este caso para el esguince de tobillo, y entendiendo que es un factor de riesgo no modificable. Entonces ahí es donde pesa un poquito más en la balanza y hay que tener criterio para implementar o saber implementarlo o no. Esa es la palabra, el criterio. Bueno, ¿alguno de los presentes o alguna de las presentes tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que quiera compartir? Habilitamos el micrófono. Damos unos minutitos para los más tímidos. Bueno, vamos a ir cerrando, Franquito, entonces. Muy buena la exposición, muy buena, me gustó más la segunda parte, donde te mostrás más como sos. Así que bueno. Siempre. Agradezco, para acá está pasando el tren acá. Agradecemos a todos los que se hicieron presentes. Los despedimos ya por este año, esperamos volver a verlos pronto y bueno, en el futuro, el año que viene, cuando ofrezcamos algún espacio más de estos encuentros complementarios, los esperamos por supuesto como siempre. Y bueno, y gracias a vos, Franquito, por estar en este último encuentro y por participar y por sumarte. Así que te dejo el cierre para vos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por estar escuchando un sábado en este horario. La realidad es que muchas veces requiere de esfuerzo, ¿sí? Y la verdad que es un honor que estén los aquí presentes escuchándome. Y bueno, a modo de cierre, la verdad que fue un año complejo, como todos sabemos, y bueno, se le puso garra y corazón, y bueno, para continuar con la educación, ¿sí? Con la educación pública, que nos parece que es fundamental y es una herramienta para el crecimiento de todos. Así que simplemente eso, muchísimas gracias, y bueno, nos estaremos viendo en un próximo encuentro. Gracias, excelente. profe. Buen fin Excelente de para todos. charla. Gracias, Buen fin de profe. semana para todos. Nos vemos. Excelente charla también. Muchas Saludos. gracias. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias.